Hola profesor, hola compañeros. Formo parte del equipo que hablará sobre la Edad Antigua. El equipo está formado por Sánchez Molina, Lady Laura, Flores Marín Yesenia, Alfaro Olivares Nayeli Itzel, Hernández Mónico Juan Luis y su servidor Sandoval Quinto Edgar Yair. Yo les voy a hablar sobre los personajes que participaron o que estuvieron presentes en la edad ya en la edad antigua. Uno de ellos fue el autor más importante, fue Homero. Mm, eh, Él influyó en las artes y en la literatura. Mm, este, ujú, Otro de los autores o personajes este, fue Alejandro Magno. Él fue un personaje muy importante en esa historia. Este, mm, Alejandro Magno recibió una educación completa y correspondía en la responsabilidad. Desde muy pequeño le enseñaron a valorar las obras, los grandes poetas griegos, y de ahí él se fue influyendo. Otro personaje fue Aristóteles, perdón. Este, ¿Quién más? Otro personaje que también estuvo presente fue Sofocles. Este, em, este, por último tenemos a Safo. Fue una poeta griega. Fue conocida por sus poemas amorosos. Y me tocó exponer una de las fechas más importantes de la Edad Antigua. Una de las principales fechas surgió en el siglo XX. Fue una de las primeras trepanaciones con fines religiosos. En Caldea y Sumeria surgió la anatomía abdominal y el código Hammurabi. Esto surgió en 2000 a.C. en Egipto. Imhotep y en el embalsamiento surgió en el 2000 y en el 1600 a.C. China. Casi no se practicaba por esto porque sentían repugnancia a la sangre y a las mutilaciones. En 1948 se aceptó la práctica quirúrgica. En Grecia, Corpus Hippocraticum. Articulaciones, fracturas, heridas de cabeza, heridas en general, hemorroides y fústulas. Surgió en el siglo IV a.C. En Alejandría, Cornelio Celso. Cirugía ocular, verrugas, varices. Esto surgió en el siglo XXVI a.C. al siglo 50 a.C. En Roma, Antilus. Operaciones de cataratas y aneurisma arterial. Surgió en 1982. En la India, la más avanzada de diseño instrumental quirúrgico adecuación quirúrgica y uso de anestésicos. Esto surgió en el siglo XVI. Los entendimientos de la Edad Antigua. En esta época la relación de la salud va con la idea de que las enfermedades son producidas por espíritus malignos y que solamente las podían curar
los líderes religiosos. Por ejemplo, los sacerdotes en esa época eran muy importantes, ya que ellos se encargaban de las enfermedades a las que se le arribaban un origen divino o religioso, se le ofrecía un sacrificio de un dios, y los magos y los exorcistas se encargaban de las enfermedades de origen mágico, y ellos ofrecían un ritual o, un, o una ceremonia tipo mágica. Los médicos eran los que se encargaban de las enfermedades que se podían explicar de manera natural. La medicina era una ocupación especializada, es decir, se tenía que estudiar en un lugar llamado la Casa de la Vida. También a principios de esa época hubo filósofos que mantenían la idea de que la Tierra era plana, y otros, en cambio, tenían la idea de que era cilíndrica. Buenas tardes, a mí me tocó exponer instituciones antiguas. La primera universidad es de Bolonia, en Italia. Fue fundada en el año de 1088 y desde entonces se ha convertido en una referencia de la cultura europea. Especializada en Derecho, tuvo una gran reputación desde sus inicios y hoy en día conserva un enorme prestigio en este ámbito. Grandes personajes de la historia han estudiado ahí o impartieron clases, entre los que destacan Dante Alighieri, Petrarca, Tomás Becket, Erasmo de Rotterdam, Copérnico, Marconi y Umberto Eco. La segunda universidad es de Oxford, en Reino Unido. Esta universidad es una de las mejores, aunque a su fecha de creación no está clara. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XI. Su historia y su rivalidad con Cambridge han hecho que sea una de las mejores universidades más famosas del mundo y frecuentemente referenciada en lo que es literatura y cine. Hoy en día acoge a poco más de 20.000 estudiantes de todo el mundo, seleccionada cuidadosamente por sus méritos, y suele estar clasificada como una de las 6 mejores universidades. La tercera universidad es de Salamanca. Fue fundada en 1218 por el rey Alfonso de León. Es considerado como el centro de estudios hispanos más antiguos del orbe. Su oferta académica abarca lo que son 16 facultades, desde Bellas Artes hasta traducción y documentación. En 1253 se convirtió en la primera institución en recibir oficialmente el título de universidad por un editor de Alfonso V. Casi 800 años de existencia ha conocido a grandes personajes tan ilustres como Fray Luis de León, Fernando de Rojas, Hernán Cortés, Góngora, Calderón de la Barca. La cuarta universidad de Coimbra, Portugal, esta fue fundada por el rey Dionisio I de Portugal en 1290. Recibió aquel mismo año la bendición papal. En 1377 la universidad fue trasladada a Lisboa y ahí permaneció hasta el año de 1537, año en que fue devuelto a Coimbra. Eso sería todo de mi tema. Gracias. Personajes que influyeron en la Edad Media. Personajes destacados. Luis IX, quien caracterizó a la perfección el periodo, una profunda devoción y fe, condimentada con el espíritu guerrero de la nobleza. El segundo personaje fue Carlomagno, quien impulsó un gran avance cultural y legislativo, unificando y completando las leyes de los pueblos que se encontraban bajo su mando. También fue durante su mandato un periodo de prosperidad arquitectónica, siendo numerosas las obras de gran valor que fueron construidas en aquella época. El tercer personaje más destacado fue Cristóbal Colón, dentro de una era de exploraciones que llevaron al descubrimiento de América.
expandiendo las raíces europeas en el nuevo continente y marcando el fin de la Edad Media. Personajes importantes. Los siguientes personajes fueron Juan Escoto Erigena, 810-877. Fue un destacado filósofo del Renacimiento carolingio. Para Escoto, razón y fe eran fuentes válidas de conocimiento verdadero, y por ello no pueden ser opuestas. En su obra sobre la división de la naturaleza, argumenta que el mundo es absolutamente idéntico a Dios, pero Dios no es absolutamente idéntico al mundo. Anselmo de Canterbury, 1033 a 1109. Considerado el primer escolástico, sus obras Monologión y Proslogión tuvieron una gran repercusión centrada sobre todo en su debatido argumento ontológico para probar la existencia de Dios. Pedro Abelardo, 1079 a 1142. Él renovó la lógica y la dialéctica y creó el método escolástico de la quaestio, un problema dialecticum, con su obra Sic et Non. Hugo de San Víctor, 1096 a 1141, llevó a cabo una conciliación entre misticismo y escolasticismo, siendo además el primero que escribió una Summa Theologiae en la Edad Media. Alberto Magno, 1206 a 1280, fue el primero en introducir y articular con la fe los textos aristotélicos. Ejerció con éxito el profesorado en varios lugares. Es autor de importantes obras de teología, como también de muchas sobre ciencias naturales y sobre filosofía. Tomás de Aquino, 1225 a 1274, es el máximo representante de la teología domínica y en general de la escolástica, fundador de la Escuela Tomista de Teología y Filosofía. Su trabajo más conocido es la Summa Theologica, tratado en el cual pretende exponer de modo ordenado la doctrina católica en la Edad Media. Alberto Magno, 1206 a 1280, fue el primero en introducir y articular con la fe los textos aristotélicos. Ejerció con éxito el profesorado en varios lugares. Es autor de importantes obras de teología, como también de muchas sobre ciencias naturales y sobre filosofía. Tomás de Aquino, 1225 a 1274, es el máximo representante de la teología domínica y en general de la escolástica, fundador de la Escuela Tomista de Teología y Filosofía. Su trabajo más conocido es la Summa Theologica, tratado en el cual pretende exponer de modo ordenado la doctrina católica. Mi tema es descubrimientos en la Edad Media. La Edad Media fue un periodo no todo lo oscuro que se nos ha hecho creer. Lo que hay que resaltar es que en esos años se descubrieron varios inventos que ayudaron a la evolución de la humanidad en años venideros. El primer invento fue el reloj mecánico. Los dispositivos para medir el tiempo eran conocidos desde la antigüedad, pero no fue hasta la media cuando la tecnología permitió que los relojes mecánicos pudieran medir con exactitud el tiempo. El segundo invento fue la imprenta. En China se desarrolló en el siglo IX la tecnología para poder imprimir sobre materiales como el papel, pero fue en el siglo XV, entre la Edad Media y la moderna,
cuando el alemán Johannes Gutenberg y su imprenta inició una nueva era en la producción de libros en cantidades importantes. El tercer invento fue la pólvora. La pólvora se inventó en China en algún momento entre el siglo IX y el siglo XI y se empezó a utilizar en armas. El cuarto invento fueron los molinos de agua y viento. Fueron utilizados por el hombre desde los tiempos del Neolítico, pero fue en la temprana Edad Media cuando se hicieron muy populares. El quinto invento fue las cafeterías. La costumbre de beber café surgió desde el siglo XV en las penínsulas arábigas. El sexto invento fueron las gafas. Estas gafas permitían corregir los problemas de visión tratados por ser uno de los inventos más medievales. El séptimo son las bibliotecas públicas. La biblioteca de Malatesta Novello en Cesena, Italia, está considerada como la biblioteca pública. El octavo descubrimiento son los arbotantes, una de las innovaciones arquitectónicas de la arquitectura gótica del siglo XII. Fueron los arbotantes que permitían a las iglesias tener unos techos muy altos, ligeros muros y ventanas grandes. El noveno descubrimiento fue el papel moneda. La primera vez que se tiene noticia del uso del papel moneda en el siglo XII. Y el último descubrimiento fue el cuadrante y el astrolabio. Estos aparatos eran conocidos desde la antigüedad, pero durante la Edad Media los astrónomos árabes los perfeccionaban y mejoraban. Fechas importantes de la Edad Media. Una de las principales fechas más importantes de la Edad Media fue la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, ya que se consideraba como el comienzo de la Edad Media. Otra de estas fechas también fue la de Charles el Martillo y la batalla de Tours, que fue en el año 732 después de Cristo. Este era un líder político y un militar francófono que trabajó bajo las órdenes de los reyes virligios. También otra fecha importante fue la de Carlomagno, el emperador de los romanos. Fue un rey que amplió su reino en toda lo que es la totalidad de la Europa occidental y oriental. También está la que fue en el año 800 después de Cristo. También está la declaración de la Carta Magna, que fue en el año 1215 después de Cristo, ya que se consideraba como el primer paso hacia el gobierno constitucional de Inglaterra. También está la Guerra de los 100 años, que fue en el año 1337 después de Cristo, ya que pues Inglaterra emprendió la guerra contra el reino de Francia. También está la epidemia negra,
que pues fue una epidemia que afectó significativamente a lo que es la iglesia. Hola compañeros, mi nombre es América Michelle y me tocó hablarles un poco sobre el tema de nuevos entendimientos o cosas que se creían durante la Edad Media. Comienzo. Antes, la mayoría de las personas, o casi todas las personas, creían que en los espermatozoides ya venían los niños formados completamente. Ya traían sus bracitos, sus piernitas, etc. Y que solo necesitaban a una mujer como incubadora. Pero con el paso del tiempo se comprobó que eso era una mentira, ya que un espermatozoide al unirse con un óvulo femenino, pues obviamente formaba la fecundación. Y con eso un feto. Posteriormente de eso, unos 9 meses, el resultado era un bebé. Otra cosa que creían era que podían citar a un animal a un juicio por robar alimentos. Y eran llevados a un juez para que les dictara una sentencia. El juez pensaba que era verdad lo que el animal había hecho porque no le contestaba. Entonces por eso los llevaban a un juicio. Después las cosas cambiaron y se dieron cuenta que no pueden castigar a un animal, ya que ellos no entienden y no saben lo que hacen. Otra cosa que las personas creían de los animales era que nacían por sí solos, porque aparecían de la nada o aparecían repentinamente, de los hoyos de tierra o de basura. Pero se dieron cuenta que si un bebé nacía o era gracias a la unión de espermatozoides con óvulos, entonces los animales podrían ser algo similar, podrían tener una llegada similar. Entonces se dieron cuenta que eso era ilógico. La cosa más absurda que ellos creían era que podían curar la depresión clavándose un picahielo en el ojo. Normalmente era el ojo izquierdo, pero creían que al picarse el ojo pues llegarían a una zona donde ya no se uniría a la parte donde tenían la depresión. Entonces se picaban el ojo. Pero con el paso del tiempo y con los estudios se comprobó que eso no se hacía, que eso dañaba una parte del cerebro. Y no solamente se quedaban ciegos de un ojo, sino dañaban su cerebro y podían causarse la muerte. Pero también se dieron cuenta que la depresión la podían curar yendo con expertos. Obviamente pues ya pasó el tiempo, fue pasando el tiempo y pues los expertos salieron. También creían que la depresión, o también les dijeron que la depresión se podía curar con actividades. Eso sería todo. En la Edad Media existían 6 tipos de escuelas y el primer lugar estaba conformado por las escuelas populares. En ella solamente eran para el pueblo y se les enseñaba únicamente a leer, escribir y a contar. En el segundo nivel estaban las escuelas superiores, estas eran una aproximación a las universidades. En tercer nivel estaban los seminarios de música y solamente eran para cantos a la iglesia. El cuarto nivel lo ocupaban las escuelas municipales, por esas eran propias de cada ciudad. El quinto nivel lo ocupaban las escuelas gremiales. Estas eran especialmente para los hijos de los artesanos y solo se les enseñaba a tener un oficio. Y el último lugar lo conformaban las escuelas caballerescas. En estas solamente se dedicaban a crear caballeros especializados en armas para defender los lugares santos de la iglesia. Las materias en esa época se dividían en 2 partes, se dividían en trivium y esta estaba conformada por la gramática, por la retórica y por la dialéctica, y en la quatrivium se hablaba de 4 y era sobre la aritmética, la geometría, la astrología y la música. En el siglo XVI comenzó una evangelización hacia los indígenas. La educación se asimilaba en una doble cultura, por lo que tuvieron que implementar el quichua. El quichua es un dialecto indígena y a ellos se les enseñaba la música, las artes plásticas, en la cual en ellos sobresalía mucho la escritura. En el año de 1932 se fundó el IPN gracias al licenciado Narciso Basol y a los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. En el año de 1936 la idea de ellos se cristalizó gracias a Juan de Dios Batís y al general
Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ellos propusieron llevar a cabo los postulados de la República Mexicana como una materia educativa, dando así nacimiento al Instituto Politécnico Nacional. Los fundadores de ellos concibieron al Politécnico como un motor de desarrollo y un espacio de igualdad, apoyando así una parte el proceso de industrialización del país y por otra parte brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales y apoyando más a los que no estaban muy favorecidos. Sus fundamentos ideológicos del Instituto Politécnico Nacional fue de carácter socialista, ya que el gobierno. Asimismo, el 22 de septiembre de 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México, impulsada por Justo Sierra Méndez y conformada por las Escuelas Nacional de Preparatoria de Jurisprudencia, de Medicina, de los Ingenieros y de las Bellas Artes. Esto sucedió también hasta en 1929, cuando Emilio Portes Gil era presidente. En ese entonces, aquel recinto recibió el título de Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como UNAM. Media, donde habla que duró 10 años, y también comenzó con la caída del Imperio Romano en el occidente y concluyó con la caída del Imperio Bizantino. Se presentó el retraso cultural y político, donde la monarquía y la iglesia tenía el poder, en la cual podía mandar como a los monjes y sobre todo a los cleros, a los feudales, a los nobles, campesinos. También habla de los imperios se vivieron amenazados por invasores que se encontraban más allá a sus fronteras. A este grupo se les conocía como bárbaros, por la cual la monarquía se resguardaba en grandes castillos, fortalezas y construían fuertes murallas. También en la Edad Media estuvo marcada por el oscurantismo, lo cual hizo que el hombre tuviera un retraso cultural, una edad en donde la libertad de expresión estuviera para ellos, o que no supieran o que no tuvieran el valor que ellos mandaran, o también que ellos estuvieran en la cual podrían tener derecho a las oportunidades o derecho a sus contingencias, las cuales también derecho a la siembra o que se les quedara para ellos, sino que ellos trabajaban para los nobles. Y pues la iglesia era la única capaz de comunicar y siempre imponiendo la fe sobre la razón, como las personas no tenían permitido cuestionar los dogmas o impuestos por esta iglesia, que actuaban, se podría decir, como más organismo regulador y sometimiento. También la Edad Media habla de. Como conclusión, tenemos que la educación es un proceso de aprendizaje y socialización que los seres humanos llevamos a cabo a lo largo de nuestras vidas. Es el mecanismo a través del cual se obtienen conocimientos y valores, se desarrollan hábitos, habilidades, costumbres, creencias, formas de actuar, entre otros. También tenemos que la educación es un factor fundamental tanto para las personas como para la sociedad en general. Por una parte, porque determina conductas, y por otra, porque forma parte de la identidad cultural y del desarrollo constante de la sociedad y por ende de un país. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Licia Sermontiel Hidalgo. Soy estudiante de lo que es en la Universidad Popular de Tehuacán, con lo que es la carrera de licenciatura en enfermería.
Mi equipo está conformado por Brenda Inchel García, Paula Linares, Estefan Flores y el compañero Luis Miguel García. Bueno, a nosotros nos tocó lo que es el tema de edad moderna y dice que se le conoce como edad moderna y algunos contextos como modernidad. Al tercer periodo en que se divide lo que es la historia de la humanidad y que comprende lo que es el lapso entre mediados del siglo XV y el siglo XVIII, es decir, entre el final del medioevo y el inicio de la contemporánea. Bueno, los personajes son Juanes Gutenberg, que inventó lo que es la imprenta y a mediados del siglo XV perfeccionó lo que es el procedimiento de fabricación de libros y también fue mejorando lo que es un conjunto de elementos que en sí mismo ya estaban inventados, lo que es la mayor parte de lo que es de ellos fue en China, los chinos. También fue Nicolás Copérnico, que astrónomo polaco formó el movimiento de la Tierra y los planetas alrededor del Sol. También fue Galileo Galilei, que él construyó lo que es un telescopio y confirmó el sistema de heliocéntricos de Copérnico y descubrió lo que es la ley del péndulo, del movimiento de los cuerpos, de los cuerpos que es lanzando y la caída y la gravedad, y también estableció lo que son las leyes fundamentales de la mecánica. El otro es René Descartes, que fue el que anunció la ley de refracción y las reflexiones de la luz y fue un autor del discurso del método con el que inició el racionalismo moderno. Una famosa frase suya fue "pienso, luego éxito", con la que pone en manifiesto la duda método donde solo es evidente y el pensamiento que duda. El otro es Jean-Jacques Rousseau, que su experiencia vital es contribuir el principio de su filosofía, la de ser un hombre libre. Cristo la sociedad corrupta y expuso los principios éticos de la vida pública y privada. También fue obras muy importantes como Discursos sobre el origen de desigualdad y también Discursos sobre que es la ciencia y el arte. Y el último, que es Cristóbal Colón, que fue un navegante, cartógrafo y también almirante y virrey y gobernador general de las Indias al servicio de Corona de Castilla, famoso por haber realizado el descubrimiento de América en 1492. Yo les voy a hablar sobre los descubrimientos en la Edad Moderna y nos dice que estos se van a surgir por querer encontrar nuevas rutas hacia las Indias, querer llevar la palabra religiosa a más cristianos y por un adelanto geográfico. En estos descubrimientos se dividen en dos, que son descubrimientos portugueses y descubrimientos españoles. Los descubrimientos portugueses van a ir desde los archipiélagos que son los Azares, las Islas Canarias, las costas de Senegal, el Golfo de Guinea, el Cabo de Tormentas. Y en el caso de los descubrimientos americanos van desde el descubrimiento de América, islas de Jamaica, Puerto Rico, Mar del Sur, Terranova, el Canadá, río Mississippi y río Amazonas, que son, esta es una época mejor conocida por la edad de los descubrimientos geográficos, es donde se descubren más ríos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Miguel García Martínez y bueno, el tema es antecedentes de la educación. Como tema es la edad moderna y bueno, más que nada la educación pues es un proceso en el cual de carácter humano y social, los cuales nos proporciona elementos de aprendizaje que nos permite también desenvolvernos en la vida económica y social. Y también la educación, como tiempo atrás, en la mayoría de las comunidades, desde las épocas más tempranas, también cada generación ha tratado de transmitir sus valores culturales y sociales.
Y como bueno, la educación también inicial ha ido evolucionando según variables filosóficas, como también tenemos las economías, políticas, religiones y también los productos de los avances de biología y otras tecnologías más. Y bueno, voy a decir unas fechas importantes de la Edad Moderna, las cuales son los más, bueno, para mí son los más importantes. Como número uno tenemos que en 1453 fue cuando el Imperio Otomano ocupó la ciudad de Constantinopla, así culminando la conquista del Imperio bizantino. Y como número 2 fue el 1442, cuando Cristóbal Colón fue un navegante en el cual inició una expedición marítima que lo llevó a cabo a descubrir América. Y como número 2 tenemos en 1519, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca. Número 4 tenemos en 1519, en 1536 fue cuando Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. Y bueno, sería todo. ¿Qué tal, compañeros? Yo soy Estefan y yo les voy a platicar sobre los nuevos entendimientos. Tenemos lo que fue el Renacimiento y nos dice que fue un fenómeno artístico y social y político que tuvo lugar durante los siglos XV y XVI y que consistió en una transformación cultural, abandonando las normas de la Edad Media y adoptando una nueva concepción de la vida. Eso significa que hubo cambios en el ámbito social de la política, de cómo se regían y cómo hicieron cambios de estrategias, ¿no? para hacer un balance en la sociedad. También nos dice que fueron las nuevas relaciones comerciales y culturales de Europa con el Oriente y con Occidente, la huida de muchos artistas griegos hacia Europa después de la toma de Constantinopla por los turcos y la protección brindada a los artistas y escritores por algunos acaudalados. También tenemos lo que fue el humanismo, otro cambio. El humanismo se creó en el siglo XV en Italia como una respuesta al problema que vivía la sociedad. Eso nos da mucho que decir de cómo fueron evolucionando en los pensamientos para establecer una mejor forma de vida. Ya que a finales del siglo XIV la sociedad italiana estaba en picada debido a las malas costumbres que tuvieron durante tantos años. Y también nos explica que se rompe con la férrea influencia medieval de la Iglesia Católica en todos los órdenes de la vida para valorar como centro del universo al ser humano y su condición, no tanto a una sociedad. Bueno, eso a mi parecer pues fue también uno de unos cambios muy drásticos, pero con mucho valor, porque nos habla de cómo fue ese cambio que en su mayoría para todos pues es algo fácil de discernir para las diferentes creencias. Bueno, eso es todo. Bueno, profesor, yo le voy a hablar sobre el nacimiento de instituciones o fundaciones. Bueno, como primero está la fundación del Seminario de San Fulgencio. En 1599 comienza a funcionar como colegio seminario el de Nuestra Señora de la Anunciata, merced a una donación del doctor Juan de Cifuentes, abogado de los Reales Consejos, quien en su testamento encomienda su dirección al rector de la Compañía de Jesús en Murcia. A este centro otorgaría Fernando VI el título del Colegio Real, aunque pronto cesaría en sus actividades a causa de la expulsión de los jesuitas. Como segundo está el nacimiento de la Universidad Libre.
El segundo intento de universidad en el siglo XIX no se haría esperar muchos años. Y su nacimiento está también en relación con la situación de libertad política de la época, ya que tiene lugar a raíz de la Revolución de 1868 y a causa de la libertad de enseñanza establecida en el decreto ley del 21 de octubre de 1868. Y más en concreto, en virtud de una disposición del mismo rango del 14 de enero de 1869, y autorizaba a diputaciones y ayuntamientos a crear universidades, siempre que las financiasen con cargos a sus fondos. En preámbulo de tal disposición, firmada por Manuel Ruiz Zorrilla, se da cuenta del espíritu que animaba este tipo de legislación. Como tercera está la Universidad de Granada de la Edad Moderna. Durante el periodo renacentista, la fundación de universidades experimentó una considerable expansión en España para formar los cuadros de gobierno y administración del naciente Estado moderno, mientras que en la mayoría de las universidades nacieron por iniciativa de las autoridades eclesiásticas y municipales. La Universidad de Granada es la única universidad promovida por iniciativa real durante el reinado de Carlos V, durante su estancia en la ciudad en 1526. Su fundación estuvo ligada a los intentos de asimilación de la minoría mórsika en una reunión con obispos y letrados en la Capilla Real para analizar los problemas de esta minoría. Se decidió fundar en la ciudad una universidad para la formación del clero, que había de ocuparse de la evangelización de esta minoría. El 7 de diciembre de 1526, Carlos V otorgó una carta real de merced dirigida al arzobispo electo de Granada, don Pedro de Alba, en la que se disponía la fundación de 3 instituciones educativas: un colegio de teólogos, el Colegio Real de Santa Cruz de la Fe, y cuya vida transcurriría paralela y estrechamente unida a la universidad. Un centro de primera enseñanza y una universidad o estudio general. Resalto aquí a mis 2 personajes más importantes, que van a ser Johann Gutenberg con la invención de la imprenta y Cristóbal Colón con el descubrimiento de América. En conclusión, tenemos que el hombre es el punto de partida y fundamento de cualquier tipo de reflexión educativa. Es decir, la educación va a ser la base del hombre, ya que este ser siempre está en constante desarrollo y está en constante relación con otras personas, naturaleza, cosas, religiones, y desde cualquier punto de vista que queramos ver lo que sea educativo. Esto se hace para que el hombre pueda estar bien consigo mismo, pueda indagar y razonar sobre manera crítica y libre sobre nuestra educación, así como también es que seamos unas personas con conciencia crítica y autorresponsables, ya que pues siempre desde que estamos pequeños tenemos una educación, nos enseñan valores, culturas, tradiciones, y todo esto es con un fin educativo, y gracias a esto pues sabemos lo que sabemos y hacemos lo que hacemos. Un hombre que no tiene educación, una persona que no tiene educación, no tiene un objetivo, debido a que la educación es eso, tener un objetivo, y el objetivo va a ser aprender. Quien no quiere aprender pues se queda estancado, y quien se estanca pues jamás sale de ahí. Entonces, los hombres estamos hechos para aprender, para poder reflexionar, y en nuestra actualidad
poder hacer más cosas por nuestro futuro y estar relacionándonos con más cosas y actualizarnos de muchísimas maneras. Voy a hablar sobre algunos personajes y acontecimientos importantes de la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea abarca de 1789 al presente. Y bueno, empezamos con este personaje que es Fernando VII, que vivió de 1784 a 1833. Importante rey de España, creó una guerra popular contra la gran ocupación francesa. Continuamos con Gregory Mendel, que vivió de 1822 a 1884 y sus experimentos constituyen el punto de partida de la genética moderna. Continuamos con Alfonso XII de España, que vivió de 1857 a 1885. Su reinado puso fin a la Primera República. Vamos con un acontecimiento importante que fue la Primera República. En 1873 se caracteriza por una situación económica, social y política muy inestable. Todo esto agudizado por la gran crisis mundial. Continuamos con otro personaje que es Amadeo Saboya. Tuvo un reinado muy corto de 1871 a 1873 en España. ¿Por qué razón? Porque esta persona no quería gobernar. Y bueno, terminamos con Albert Einstein, que vivió de 1879 a 1955, mundialmente reconocido gracias a su teoría de la relatividad. Hola compañeros, a mí me tocó hablar sobre la edad contemporánea, pero en forma de lluvia de ideas, por decir puntos relevantes que hubo en esta época. Una de ellas fue la Revolución Industrial, o también llamada la Primera Revolución, que fue de 1820 a 1840. Esto sucedió por el proceso de transformación económico-social y tecnológica que hubo al inicio de la mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. También tenemos lo que es el imperialismo y neocolonialismo en el siglo XIX. También tenemos sobre la Revolución Francesa, que fue en 1789. Bueno, también uno de estos puntos importantes o más relevantes que hubo fueron los avances de medios de transporte, como fue la máquina de vapor, que fue por Thomas Savery, y también el ferrocarril de vapor por Jorge Stephenson, y también hablamos sobre el barco de vapor de Robert Fulton, ¿no? Entonces también tenemos otro importante sobre la crisis de cuando cayó la bolsa de Nueva York. También estamos hablando sobre esas fechas. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. También tenemos sobre estamos hablando entre esas fechas, 1919, preservativos de látex, perdón. Y también tenemos sobre la penicilina, 1928. También hablamos sobre la Segunda Guerra Mundial, que también fue un punto que marcó a la edad contemporánea, que fue 1939 a 1945. También estamos hablando de un avance científico sobre la bomba atómica, que fue en 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial hubo otra guerra que también se marcó en esta edad, que fue la Guerra Fría. También tenemos sobre el voto hacia la mujer, que fue en 1967, pero en México fue en 1955 el voto hacia la mujer. También tenemos sobre el desarrollo de la genética, bueno, a entender que era ADN, que fue en 1928, igual que la penicilina. También tenemos el primer reactor nuclear, que fue en 1942. También tenemos sobre que el hombre pisó la luna en 1969. Contaron también que hubo avances tecnológicos ya más avanzados, porque para llegar a la luna
cohetes, ocuparon cohetes, internet. También estábamos hablando que 1933, televisión. También en 1950, aparición de consolas como Nintendo y Atari. También estamos hablando de Microsoft, 1992. También estamos hablando con más de la edad contemporánea que marcó esto. Fue la fotografía, 1765, la bombilla, 1880, los cerillos, la pasta de comer. También estamos hablando lo del telégrafo, 1833. Y también hablamos sobre la máquina de escribir, que fue en 1850. También hablamos, pongamos un poco más actual, 2001, primer corazón artificial impermeable, iPods fabricados por la marca Apple. Y también hablamos un punto que también se marcó más actual, supongamos, que es 2004, Facebook. Esto me tocó hablar a mí sobre una lluvia de ideas sobre la edad contemporánea y que marcaron más. Eso fue todo. Gracias. Mi nombre es Eldi Yaret Hernández García. Voy a continuar con los hechos más importantes de la edad contemporánea, empezando con España en el siglo XX, el segundo siglo de oro, conocido así. Tenemos dentro de la literatura la generación de 1998, Baroja, Azorín, Unamuno, Machado, Valle Inclán. En la generación de 1914 tenemos a Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón y Gómez de la Serna. En 1927 tenemos a Damas Alonso, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Pedro Salinas y Miguel Hernández. Dentro de la arquitectura vamos a encontrar a Gaudí, su arte modernismo. Tenemos, por ejemplo, la Sagrada Familia, Parque Güell y la Predera. Estas hechas por Gaudí. Dentro de la pintura tenemos a Juan Gris, Joan Miró, Salvador Dalí, y de la escultura tenemos a Pablo Picasso. En esta edad también, la edad contemporánea en España en el siglo XX, tenemos la Guerra Civil. Esta guerra fue con el general Franco, empezó con el general Franco, quien dio un golpe de estado y provocó la guerra civil. Nacionales, que fueron partidarios del general Franco, y contra republicanos. A los nacionales les ayudan las dictaduras europeas, que es Alemania e Italia. A los republicanos les ayudan las democracias mundiales y Rusia. La guerra duró desde 1936 hasta 1939. El triunfo de Franco en la guerra civil motivó que las naciones democráticas, o sea, las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, bloquearan a España, y España atravesó una etapa de hambre y miseria. Esto fue en el año 1939 de 1939 a 1953. La posguerra, hasta que los Estados Unidos en 1953 iniciaron relaciones con el gobierno Franco. Muchos españoles marcharon en el año 1960 a 1970 a trabajar a Francia, Suiza, Alemania, naciones que necesitaban recuperarse de las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial. Los ingresos de emigrantes españoles y turismo sacaron de España de la crisis que estos tenían. Y pues tras la muerte de Franco en 1975 se restauró la monarquía de Juan Carlos I y se produjo un paso a la democracia llamado la transición. España fue aceptada por la ONTA. La ONTA es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, y en la UE, que es la Unión Europea. España actualmente en el siglo XXI ha pasado a ser una gran nación. Es una de las 15 naciones más poderosas. De ser una nación de emigrantes ha pasado a ser una nación de inmigrantes. ¿Es esto? Buenas tardes, profesor. Yo le voy a explicar
sobre la edad contemporánea, sobre la educación en cuanto a la edad contemporánea. La edad contemporánea abarca de los siglos XIX y XX. En esta edad surge lo que es la nueva escuela, hasta ahorita en la actualidad. En ello cambian los planes de estudios que se guían en 3 bases, lo que es la lógica, dignidad y comprensión. La nueva escuela surge gracias a los educadores John Dewey, algo así, y Kant. Esto se debe a que ellos siempre dicen que la educación es aprender haciendo, aprender a aprender, ¿no? Y esta nueva escuela cambió a sus características. Y ahorita sus características son el uso de guías de autoinstrucción, promoción flexible, aulas multigrados, respeto por ritmos individuales de aprendizaje, ¿no? En cuanto a los alumnos, autoconstrucción del conocimiento, trabajo en grupo sobre el cambio del rol del maestro, ¿no? Porque antes era moderador, mediador, coordinador, en este caso es facilitador y participante. El aprendizaje, sobre todo ahorita en la nueva escuela, es centrado al niño. El aprendizaje es centrado al niño. Algunos personajes que influyeron a la nueva escuela fue el personaje Jack, que tuvo ideas que aspiraron a la transformación del mundo, sobre todo. Y él señaló que el niño es un ser adulto y sujeto a sus propias leyes y evoluciones. Él siempre dijo que, él tenía un lema de el niño no es un animal ni un hombre, el niño es un niño. También tenemos a Federico Breuer, fue el creador de Kindergarten. El último, él utilizó lo que es el juego como factor de la enseñanza. Él se basó en esas guías sobre el juego para poder enseñar. En esta, lo que es la edad contemporánea. Igual, pues ahorita nosotros tenemos muchos cambios, ¿no? Hasta ahorita en la actualidad tenemos cambios. Por ejemplo, ahorita la educación está cambiando demasiado, ya que, lo vemos ahorita, ¿no? En las clases ya no son presenciales, son online. Y ha cambiado, me imagino que ha cambiado ahorita drásticamente, la educación ha cambiado a lo que era antes. Entonces esas son algunos cambios que la transformación, evolución se podría decir de la educación. Gracias.